bien, me da gusto que todos estén bien. Ah, vamos a iniciar el día de hoy con la clase. Eh, dudas de lo que vimos la clase pasada, de lo que revisamos un poquito la clase pasada. No, por el momento no. Ok, bueno, parece que no, todo quedó claro, como mar turbio será. Ok, bueno, pues vamos a iniciar entonces. Déjenme proyectar las notas del día de hoy. Listo, ahí ven las notas, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Bueno, pues en la clase de ayer dimos saltos no cuantos grandes, ¿no? Pasamos a generalizar un sistema de un grado de libertad con n grados de libertad discretos y de ahí otra vez otro salto y dimos la descripción de un sistema de n grados de libertad, todos ellos continuos, ¿no? Para formar la idea de un campo que está permeando el espacio y el tiempo, ¿no? Es omnipresente esencialmente este campo. Y pusimos o empezamos a trabajar con un campo en especial, que es el campo escalar, ¿no? En la idea, en el argot matemático, pues es una función que depende de la posición y del tiempo. Cuando digo de la posición, a lo mejor lo primero que se nos viene a la mente o lo más natural es pensar en tres dimensiones, ¿no? Pues porque esencialmente es en la dimensión en la que existimos, ¿no? Pero bueno, podría ser para otras dimensiones espaciales, ¿no? 2, 1, n, 5, 10, ¿no? Lo que ustedes quieran, más el tiempo. Entonces, es una función que depende de todos esos parámetros, doy el número de esos parámetros o los valores de esos parámetros y yo obtengo un escalar, ¿ok? Un valorcito. Por eso es una función escalar y entonces asociamos o le ponemos ese nombre de campo escalar. Y terminando la clase pasada, mostrábamos, o bueno, a lo largo de la clase mostramos que haciendo esa generalización, no recurrimos por tener que decir algo explícito de quién era la acción, que a su vez está escrita en términos de la densidad lagrangiana, sino de algo completamente genérico. Y entonces, una vez que aterrizamos a la idea de cómo se ve todo en términos de un campo, insisto, un campo escalar, pues ahora sí podemos empezar por analizar de manera explícita quién es la acción, ¿no? Qué características tiene y qué tenemos que hacer o qué podemos hacer con ella para eventualmente responder la pregunta, una pregunta que es la que estamos persiguiendo en esta teoría cuántica de campos y es, ¿de dónde viene este campo, no? ¿Cómo es que está viajando este campo? Es decir, ¿cómo cambia de posición este campo cuando existe este flujo en el tiempo? Eh, y otra que no vamos a hacer eventualmente es qué pasa si yo perturbo, ¿no? Excito a mi campo. Entonces son las tres como preguntas con las cuales todo el tiempo vamos a tratar de perseguir, tratar de resolver. Y para las dos primeras, yo lo que voy a necesitar es conocer las funciones de Green de n puntos. Cuando hablo de una función de Green de 2 puntos, ¿no? Esencialmente estoy hablando del correlador de un campo clásico, campo cuántico, la función de correlación, el propagador, como lo quieran llamar, que me va a decir esencialmente cuál es la amplitud de probabilidad, ¿no? De que el sistema transite, de que mi campo transite de un tiempo inicial en una posición inicial a un tiempo final en una posición final. Y entonces con esa función yo logro pensar en la propagación en un campo.
Y otra pregunta que podría hacer, que podría, más bien, otra forma de, la otra pregunta que queremos responder es ¿de dónde vienen? ¿No? Tiene que ver con cómo surgió este campo, ¿no? En algún punto tuvo que haber surgido, ¿no? Tuvo que haber sido creado y en algún punto va a poder ser destruido. Entonces, para eso vamos a requerir también algunos puntos muy característicos de mi teoría, ¿no? Donde me diga, por ejemplo, que debido a las interacciones se creó algo, ¿no? O debido a las interacciones se destruyó algo. Y para eso necesitaríamos conocer los famosos vértices de la teoría. Estos vértices que me van a decir eh, eh, en, en un punto del espacio y del tiempo van a llegar, van a interactuar, van a conocerse dos o más campos, ¿no? Y entonces la pregunta es cómo calculo ese tipo de información. Esa información vendrá de una función de más de 2 puntos, una función de Green de más de 2 puntos. Entonces, ¿cuántos? Pues depende cuáles sean las propiedades que yo tenga a disposición en mi dinámica en mi lagrangiano, pues serán las funciones de Green que yo necesite. Si tengo la posibilidad de tener vértices con 3 partículas, bueno, una función de Green de 3 puntos seguramente me servirá muy bien para describir estos 3 estados asintóticamente viables en la mecánica, en la teoría cuántica de campos, ¿no? Que van a converger en algún punto, ¿no? Y entonces uno se pregunta cómo fue ese fenómeno, o bien que van a 3 puntos que van a converger en un punto y van a desaparecer para generar alguna otra partícula, etcétera. Si mi teoría tiene la opción de tener más partículas en un vértice, pues recurriré a más a funciones de Green de mayor orden. Entonces, por ahí va la forma de responder, ¿no? Entonces, para eso sí necesito la acción y necesito una función generadora, ¿no? Para darme razón de todas estas funciones de Green. Por otro lado, tiene que ver las excitaciones de los campos, ¿no? Las cuales van a dar como resultado partículas, ¿no? Y ahí viene otro juego, ¿no? Que a lo mejor ustedes ya lo han revisado, ahí sí no recuerdo si Adrián hizo un poquito de trabajo al respecto al hablar del oscilador armónico, y cuando uno transforma o cambia la representación del hamiltoniano o del lagrangiano, como quieran, del oscilador armónico, no en términos de las posiciones y de los tiempos, de las posiciones y de los momentos, sino en términos de operadores que se llaman de creación y aniquilación, ¿no? De ascenso y descenso, estos A y Adaga. Uno lo que hace es modificar los estados energéticos de tu sistema. Entonces, en este caso, en una teoría cuántica de campos, eso sí recuerdo que Adrián se los dijo, esencialmente un campo lo vamos a entender como una conexión infinita de resortitos en diferentes puntos del espacio y del tiempo. A lo que vamos a jugar es se puede jugar a transformar la descripción o la representación en la que uno va a explicar el fenómeno de muchos de estos resortitos para determinar los estados energéticos de mi sistema y entonces ir en, 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 en este lenguaje creando y destruyendo objetos. ¿Qué es lo que creo y qué es lo que destruyo? Excitaciones de este campo que se vuelven en partículas creadas o partículas destruidas en algún punto del espacio-tiempo, ¿no? Las podemos crear y las podemos destruir. Entonces, hay, esa es como la receta con la que uno trabaja en una teoría cuántica de campos, o te preguntas sobre las funciones de Green o te preguntas sobre las excitaciones en los estados energéticos de tu partícula para saber si se crean o se destruyen partículas debido a estos campos que son omnipresentes en el espacio y en el tiempo. No hay un solo tipo de campos, hay varios, ¿no? De hecho, la clase pasada revisábamos varios campos, ¿no? Que estaban diferenciados por propiedades cuánticas o una propiedad cuántica que era el spin, ¿no? Aquellos que no tienen spin, aquellos que tenían spin semientero. En específico, los más famosos y los más ocurridos son los de spin 1 medio, eh, los que tienen spin 1, ¿no? En fin, entonces existían como diferentes campos o naturalezas en estos campos. Entonces, regresando
a lagrangiano o la densidad lagrangiana que escribimos la clase pasada para empezar a analizar qué pasaba con la acción y eventualmente a lo que queremos llegar es tener una función generatriz para establecer estas funciones de Green de varios puntos, ¿no? Pues escribimos el que probablemente sea el más sencillo, que es este lagrangiano que tiene un primer término que está escrito aquí, un medio de la parcial mu de phi, el campo phi, por la parcial mu del campo phi menos m cuadrado medios phi cuadrado menos lambda entre 4 factorial phi a la cuarta. Nada más para desmenuzar lo que tenemos en este lagrangiano o la información que tenemos en esta densidad lagrangiana es phi es un campo escalar neutro, es un campo de spin cero y digo que es neutro porque tenemos una sola especie y no tenemos, con una sola especie no podemos generar una conservación de carga de algo. Eventualmente haremos el caso de este lagrangiano donde le vamos a agregar un campo escalar cargado. También vamos a analizar qué significa tener un campo escalar cargado y donde vamos a asociar dos campos, uno para una carga positiva, el otro para una carga negativa. Pero bueno, en este caso solamente tenemos uno, no hay una cantidad conservada aquí, más que el número de partículas, ¿no? No tenemos otra cantidad conservada, entonces no podemos hablar de una carga extra. Es neutro este campo escalar. Mu es el índice de Lorentz, ¿no? Va a correr desde 0, 1, 2 y 3, ¿no? Que va a dar cuenta de las 4 dimensiones en las cuales estamos trabajando. Estoy sesgado y luego pienso en 4 dimensiones, pero bien podría ser en alguna otra dimensión, ¿no? A lo mejor y reducir todo a 2 dimensiones espaciales o aumentar las dimensiones espaciales. Pero en general, esto es el espacio de Lorentz. Vamos a trabajar con 4. El índice mu va a tener 4 valores. M cuadrado normalmente se le conoce como el término de masa al cuadrado a nivel clásico. Este es un lagrangiano completamente clásico. Y lo que da cuenta es la información de que este campo es un campo masivo. ¿Ok? Y por último tenemos lambda, es una constante de acoplamiento, es la constante que nos dice qué tan intensa es la interacción entre los campos, en nuestro caso para nuestro lagrangiano, como está escrito ahí en azul, tenemos un término lambda entre 4 factorial, phi a la cuarta, es una energía potencial y lo que hace es nos brinda la regla de cómo van a interactuar nuestros campos. En este caso, nos da la regla de autointeracción. Es el mismo campo interactuando consigo mismo, como 4 de ellos interactúan en un mismo punto. Y entonces lambda nos dice qué tan intensa es la interacción de esos 4 campos igualitos. De manera genérica, en la literatura, en diferentes artículos de investigación, etcétera, van a encontrar esto como el modelo lambda phi a la cuarta. Otro nombre que se le conoce es el modelo Higgs, de Higgs abeliano, que también lo van a encontrar en la literatura así. Entonces, bueno, este es el famoso modelo lambda phi a la cuarta. Y si conocemos la densidad lagrangiana, entonces podemos conocer la acción, ¿ok? Y déjenme escribir, pues nada más sustituyendo, ¿no? La acción del campo phi no es más que la integral en el espacio-fase de nuestra densidad lagrangiana, que en color azul la estoy poniendo de manera explícita, es una integral 4-dimensional en el espacio de configuraciones de estos 3 términos que conforman la densidad lagrangiana, la parte cinética, ¿no? La parte del movimiento, y la parte de la interacción, la parte potencial. Además, podemos escribir no solo esta acción, sino esta acción junto con la idea de tener fuentes o una fuente en el espacio-tiempo. Entonces es, digamos, esta acción que ya conocemos, que es la integral de la densidad lagrangiana, más la integral en ese mismo espacio-fase de esta fuente por nuestro campo phi, que, bueno, de manera explícita estoy poniendo que depende del vector X, de las posiciones y del tiempo.
¿Qué es lo que uno puede hacer como primeros pasitos? Bueno, ¿cuál es la ecuación de Euler-Lagrange para este lagrangiano o densidad lagrangiana que ya puse de manera explícita, dada la forma que toma la acción? Pues simplemente es tomar la derivada funcional de nuestra acción respecto de nuestro campo. Ahora es el campo el que es la variable por respecto a la cual vamos a sacar las derivadas. Y eso es igual, esto ustedes ya lo vieron, pero en términos, digamos, a nivel de la mecánica cuántica. Esto en este caso es igual a menos la primera derivada del espacio-tiempo de la parcial de Lagrangiano respecto de la primera derivada espacio-temporal de nuestro campo más la parcial de esta densidad lagrangiana respecto al mismo campo. ¿Ok? Aquí empiezo a poner ciertas advertencias, ¿no? Tengan cuidado en lo que estoy escribiendo, ya estoy escribiendo a X, ¿no? Esta X que está aquí apareciendo o esta X que está acá o aquí, la estoy escribiendo o la estoy pensando como un cuadrivector, es decir, tiene 4 entradas, las componentes 0, 1, 2 y 3, ¿no? El espacio y el tiempo vienen juntitos. Entonces, normalmente la notación que yo voy a estar ocupando es cuando hable de momentos o de posiciones, ¿no? Y yo no le ponga esta barrita arriba a la letra, ¿no? Pues será un cuadrivector. Si yo le pongo la barrita, pues estaré hablando de un 3 vector, refiriéndome solamente al espacio y no al tiempo. Entonces, si uno eh, hace esto, digamos, a mano, lo que encuentra, está aquí en color rojo, pues sustituyo esencialmente donde vea la densidad lagrangiana, pues sustituyo lo que yo sé que es la densidad lagrangiana y lo que yo voy a encontrar esencialmente es ah, ¿qué hice? Ay, Luisito. Ok, perdón, aquí me metí metí una integral. No tenía que meter nada de integrales. Perdón. Eh, sí, lo que hice, lo que tengo que hacer es sustituir simplemente lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Ahora que suba las notas, les borro esta integral extra. Y lo que voy a aplicar son las parciales respecto de las derivadas espaciotemporales del campo, del mismo respecto del campo y las derivadas respecto de cada una de las coordenadas, ¿no? De tal manera que lo que uno hace o lo que uno puede hacer esencialmente es darse cuenta que esta variaciones respecto de la primera derivada espaciotemporal del campo solo va a afectar al primer término. Todos estos son unas constantes respecto de esta variable, ¿no? Y lo que me va a arrojar es dos veces, ¿no? Porque hay dos términos y con el 1 medio que tengo aquí afuera, la parcial de mu respecto de phi. Este es un producto, acuérdense, jóvenes, pero pues es simétrico, entonces tengo dos veces el mismo término. Y en el segundo término, que es la derivada respecto del campo, ahora este objeto que está aquí no contribuye, es una constante respecto a las variaciones del campo, y estos tres que están aquí son los que sí van a contribuir, que están metidos en estos corchetes. Por último, lo que tengo que hacer es aplicar esta derivada, ¿verdad? Parcial a este término. Eso me da un menos parcial mu de phi de este otro término, que es menos m cuadrada phi menos lambda entre 3 factorial phi al cubo más j igual a 0. Y esto sí está bien, esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces esta es nuestra ecuación de movimiento o la ecuación de Euler-Lagrange para este lagrangiano. Uno puede partir para no ponerse solito el pie, ¿no? Y tener términos extras de qué es lo que pasa con el caso libre, un campo masivo, ¿no? El cual no va a interactuar no va a interactuar. Para eso lo que uno puede hacer es encontrar que si tomamos lambda igual a 0, nos reducimos al caso del lagrangiano de un campo escalar libre, ¿no? Y nos quitamos entonces ese término cuártico con el que uno venía trabajando, regresando a un objeto que
tiene un término que son, digamos, esencialmente la energía cinética y una parte que es la masa al cuadrado por el campo al cuadrado entre dos. Pero lo que quiero hacer aquí es un poco refrescar su memoria y que ustedes vean que esto se parece a algo que ya han visto. Esto les debe de recordar o les debe de traer a la mente el oscilador armónico, ¿no? Donde tenemos esencialmente algo que depende de la derivada, ¿no? De nuestra variable en juego y la variable al cuadrado, ¿ok? Sea lo que esté multiplicando, puede ser pensado como una frecuencia, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero la estructura es más o menos la misma o es equivalente. Solo que ahora lo que tenemos como variable, ¿no? Es un campo escalar. Ok, bueno, entonces nada más eso para que recuerden porque voy a estar haciendo un poco de analogía con lo que ustedes ya vieron en el oscilador armónico. Eh, y otra cosa que quiero que ustedes vean es que se puede encontrar, pues relativamente fácil, la función de Green, ¿no? De 2 puntos para este caso. Como yo apagué la fuente, ¿no? Perdón, la constante de acoplamiento, este término se me hace cero, ¿ok? Entonces me puedo quedar simplemente con preguntarme qué es lo que le pasa a mi sistema cuando yo le aplico este operador, que me va a decir esencialmente el movimiento de este campo masivo. Entonces yo tengo este operador que le voy a aplicar a una función, que es una función de Green, ¿verdad? Y que una ecuación de Green satisface esta relación, debe ser igual a menos. En este caso es cuatrodimensional, la delta de Dirac de x menos x', ¿no? Quiero pensar qué es lo que está pasando cuando yo parto de una posición x y me voy a una posición x', ¿no? Entonces, lo único que tengo que pensar, bueno, es de dónde sale este operador, justamente pues de mi ecuación, en mi ecuación de Euler-Lagrange, cuando he apagado el término de interacción, ¿ok? Entonces, para resolverlo, algo que es usual y que nos puede ayudar siempre es pensar en resolver esto en el espacio de momentos, ¿no? Es bastante más fácil si uno hace esencialmente uso de la transformada de Fourier para poder escribir tanto a la función g de x menos x' como a la delta en 4 dimensiones, ¿no? En este caso, en el espacio de momentos. Eso se traduce a tener una integral de 4K, tenemos 4 dimensiones, por eso es un diferencial 4 dimensional entre 2π al cuadrado por la función g, ¿no? Pero expresada en el espacio de momentos, veces pues el factor de la transformación de Fourier o de la transformada de Fourier, que es e a la menos i k punto x menos x', y para la delta pues ocupo también su definición. Eso es 1 entre 2π a la cuarta, la integral de 4K, e a la menos i k punto x menos x'. Nota, ¿no? Yo voy a definir, como les decía, cuando tenga letras esencialmente latinas para dar nombre a las posiciones y a los momentos, pues voy a definirlos como si fuera un cuadrimomento, ¿ok? Entonces x en realidad es x0, x1, x2, x3, x' es x0', x1', x2', x3', y k es igual a k0, k1, k2, k3. Muy bien, jóvenes, ¿alguno de ustedes me puede decir entonces cuánto es k.x y cuánto es k.x'? Pues para k.x sería la suma de k sub i, x sub i, o sea, la suma sobre los índices i, de Ujú, k i, x y va desde 0 a 3. ujú. Ok, casi, casi, casi. Y aquí viene un poquito de advertencias, estos primeros como cosas que hay que recordar. El K.x es un producto interno entre cuadrivectores, ¿no? Donde hay que definir cuál es la métrica en la que voy a trabajar. Todo esto que está escrito aquí está definido en una métrica de Minkowski.
Eso quiere decir que el tensor métrico, el famoso G mu nu, o en otras notaciones lo escriben como eta mu nu, ya sea con los escrito como superíndices o subíndices, porque da lo mismo, es igual a una matriz, es un tensor, ¿verdad? De rango 2, cuya matriz se escribe como ceros fuera de la diagonal, y en la diagonal la primera entrada es un 1 y el resto de las entradas de esta diagonal es menos 1, menos 1, menos 1. ¿Ok? De tal manera que si yo hago el producto de k.x, a lo mejor y me salté un pasito, eso se escribe k mu x mu, con la primera mu como subíndice, la segunda como superíndice, no es más que el producto de K0, K1, K2, K3, veces X0 menos X1 menos X2 menos X3. Y eso me tiene que arrojar un escalar, es cierto, eso se escribe como K0, X0 menos K1, X1 menos K2, X2 menos K3, X3. Y para el caso de k.x', pues lo único que voy a cambiar son las x por x primadas y obtengo como resultado k0, x0' menos k1, x1' menos k2, x2' menos k3, x3'. ¿Ok? Entonces tengo un escalar, pero no solo eso. ¿Alguno de ustedes jóvenes me puede decir qué propiedad tienen esos escalares que tengo ahí? Que no cambian del tu marco de referencia. Exactamente, tienen un nombre estas cosas, son invariantes de Lorentz. Y esos son bien útiles, porque, como decía su compañero, son independientes de qué sistema de referencia inercial yo esté. Independientemente del cual yo esté, ese numerito nunca va a cambiar. Entonces, esto es una de las cosas que son útiles y que vamos a estar ocupando recurrentemente en una teoría cuántica de campos. Como ustedes saben, hemos incluido, ¿no?, la idea de tener sistemas altamente energéticos, sistemas relativistas. Por lo tanto, necesitamos garantizar que escribamos las cosas de nuestros objetos a estudio en términos de invariantes de Lorentz. Así no me voy a tener que preocupar de cómo se ve esos objetos en diferentes sistemas de referencia inerciales. ¿Ok? Una vez que yo lo conozca, ya la hice. Porque cambio de sistema de referencia inercial y ese objeto va a ser igualito. ¿Ok? Bueno, entonces, déjenme regresar a esto que vengo platicando, escribir esencialmente el propagador, la función de dos puntos de este campo escalar. Con este transformada de Fourier, pues lo que yo gano es conocer quién es g de x menos x' en términos de el propagador. Ahorita lo vamos a ver, así este es un propagador en el espacio de momentos. Y bueno, la delta cuatrodimensional de Dirac también la puedo conocer en términos de su representación de una transformada de Fourier. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es sustituirla en la ecuación de Green. ¿Ok? Entonces yo tengo este operador, ¿verdad? Que aplicado a esta función debe satisfacer que es igual a esta delta de Dirac. Donde otra vez metí la pata, aquí falta un signo menos, aquí abajo está bien, pero aquí no. Y como todo está escrito ya, aquí sí se dan cuenta, ¿no? Lo que tengo adentro ya es la aparición de el cuadrimomento, ya tengo momentos, pues más me vale tener mi operador en esa misma representación. Déjenme hacer un cambio de las parciales mu a momentos. Esencialmente recuerden que cada parcial mu y veces parcial mu es esencialmente k mu, ¿verdad? Si uno pasa del espacio de configuraciones al espacio de momentos, esa es la transformación. Por lo tanto, si yo tengo dos parciales mu, eso me va a dar a un menos k cuadrado, que es lo que tengo aquí. ¿Ok? Entonces ya todo lo tengo escrito en la misma representación y lo único que voy a hacer es, voy a intercambiar, ¿no?, este operador por esta integral
de tal manera que puedo unir todo como si estuviera dentro de la integral de 4K. Y entonces la única manera, si se dan cuenta, esta integral es factor común en ambos lados, ¿no? Lo mismo que esta exponencial. Lo único que va a garantizar que esto sea igual es que 2pi cuadrada menos, que va a multiplicar a menos k cuadrada más m cuadrada por esta función g de k sea igual a menos 1. Y por lo tanto, lo único que voy a encontrar es que g de k, ¿no? Es igual a 1 entre 2pi cuadrada por 1 entre k cuadrado menos m cuadrada, donde este objeto que está aquí, este esencialmente, después vemos qué hacemos con esto, pero esto que está aquí es esencialmente el propagador de una partícula escalar libre en la representación del espacio de momentos. Entonces, ese objeto, además, está bien bonito porque tiene, digamos, las características que uno quiere verle siempre a objetos que nos van a servir a construir observables en la naturaleza. K cuadrado es un invariante de Lorentz. M cuadrado es un invariante de Lorentz. Tenemos un objeto que es un invariante de Lorentz. Ya me salvé, ya no me voy a preocupar por el sistema de referencia inicial en el cual esté. Desde luego, esa es una gran ventaja, sin embargo, tiene una desventaja. Si yo me quedo acá, traten de no leer lo que sigue, que, bueno, ya mejor no se los pregunto, abajo está. Si yo tengo esta función 1 entre k cuadrado menos m cuadrado, puedo tener, ¿no? El problema, me puedo asustar y decir, a ver, este es un objeto que estoy preguntando, cómo se propaga en el espacio. Desde luego lo estoy escribiendo en términos del el espacio de momentos, pero su momento, ¿no? Para que llegue de un lugar a otro, ¿no? Para que se traslade, eh, debería de arrojarme la misma información si yo escribo este propagador en términos de las posiciones. Y lo que yo encuentro aquí de raro es que esta expresión G, que depende de K el momento, tiene un polo. Y este polo es cuando K cuadrado menos M cuadrado es igual a cero, una singularidad. Esa cosa puede ser un cero y por lo tanto va a diverger. Lo cual no tiene sentido, porque entonces querría decir que la propagación, no se puede calcular la propagación de una partícula, ¿no? En el espacio, su amplitud, ¿no? De transición tendría que contener una divergencia, ¿no? Es sumado a lo que valga esa amplitud en algún otro, sumándole todas las otras cantidades, pues va a ser divergente, el cual no hace sentido. Entonces, tenemos que solucionar ese problema de ese polo. Eh, si se dan cuenta, todo parece estar en un espacio real, ¿no? Son números reales, k cuadrado, m cuadrado. Son números reales. Entonces es como si estuviéramos viviendo en una recta, ¿verdad? Y entonces resulta que lo que queremos es que lo que vive en esa recta no tenga polos. Y lo que hacemos es decir, ok, bueno, voy a extender, voy a hacer una continuación analítica para trabajar no solo en un espacio unidimensional real, sino lo que voy a hacer es trabajar en un espacio, en el espacio de los números complejos, en el espacio de las funciones complejas. Por lo tanto, no solo necesito una dirección que me dé cuenta de los números reales, sino necesito una otra dirección ortogonal, de hecho, que me dé cuenta de las componentes imaginarias, de tal manera que yo pueda construir todo un número complejo, ¿verdad? Y una vez que yo me monto en ese sistema, ¿no? En ese sistema bidimensional de los complejos, lo que hago es desplazar el polo. Lo saco del eje real, de tal manera que en todo el recorrido en el eje real, yo no me encuentre con el problema de tener una indeterminación. Y justamente eso requiere tener cuidado de cómo nosotros vamos a sacar esos polos del eje real, ¿no? Cómo los vamos a desplazar. Ustedes ya vieron, y si no me corrigen, el propagador retardado, ¿no? Y adelantado en la mecánica cuántica. Es cierto, eso ya lo vieron, ¿verdad? Pues yo lo vi, pero no en cuántica, sino en radiación y óptica.
En el curso ahorita no vieron esa parte. Mm, creo que no. No, profe. Ok, Creo ok, que por ahí vi algo, pero en el curso de cuántica relativista. ok, bueno. Puedo hacer unas notitas chiquitas de estos propagadores retardados y adelantados, pero esencialmente hay que tener cuidado con hacer bien el desplazamiento de estos polos para siempre garantizar, ojo con esto, siempre garantizar que la propagación de mi partícula obedece de manera correcta la línea del tiempo, el flujo del tiempo. Acuérdense que algo que nos puede preocupar mucho, ¿no? Es que nosotros nos preguntemos sobre la amplitud de transición de un campo o de un sistema físico a nivel cuántico, ¿no? Y que no esté obedeciendo el flujo del tiempo de manera correcta, que nos salgamos de alguna manera del cono de luz. Entonces, la receta es, hay que prevenir, hay que tener cuidado con nunca violar, ¿no?, la causalidad. Y entonces por eso hay que hacer que estos polos cuando se desplacen siempre garanticen que el flujo del tiempo es el correcto. Que si tú vas de x1 a x2 es porque el tiempo en t1 es menor que el tiempo en t2. O que si tú vas de x2 a x1, ¿no? Ya los invertí, es porque el tiempo en t2 es menor que el tiempo en t1. Es decir, lo que observes al final debe ser consecuencia de donde partiste. Entonces, para eso hay que tener cuidado de cómo desplazarlos y la forma correcta de desplazar esto, ¿no? Esencialmente es una receta que dio Feynman. Esto de hecho ya tiene una F como subíndice porque es el propagador de Feynman, el cual contiene el propagador adelantado y el propagador retardado. Eh, y no es más que hacer este desplazamiento, k cuadrada menos m cuadrada más i épsilon. ¿Ok? Les preparo notas de por qué así debe de ser la receta, más i épsilon, y no alguna otra forma. Entonces, si uno hace este desplazamiento, épsilon tiene que ser positivo, ¿no? Es un número chiquito que se aproxima al cero por los números positivos. Si nosotros hacemos eso, garantizamos que no va a haber polos en el eje real de este plano complejo. Entonces, estamos cuidándonos de cualquier cero que aparezca de esta forma, porque recuerden que el cuadrado de nuestro momento, para el momento es k0 cuadrado menos k vector cuadrado menos m cuadrado. Entonces puede haber la combinación de k cuadrado más m cuadrado que haga que esta k0, que sea igual a k0 cuadrado y por lo tanto se haga 0. Entonces, prevenimos ese problemita y solucionamos el problema de que esta propagación del campo es causal. ¿Ok? Es lo único que tenemos que tener, digamos, cuidado cuando uno escribe un propagador. Si se dan cuenta, cuando yo hice este tipo de, esta deducción o esta forma de escribir el propagador, una función de 2 puntos, ¿no? Yo no recurrí a tener que escribir la integral de trayectoria, yo no recurrí a tener que hacer, fragmentar el tiempo, ¿no? Y el espacio en pequeños pasitos para poder construir la historia completa de la propagación. Lo que hice fue irme directamente a la ecuación de movimiento y tratar de resolver de ahí con la ecuación de Green y obtener un propagador. Y como consecuencia, me metí solito el pie porque no había garantizado de manera eh, eh, clara que primero la propagación del campo fuera causal, ¿no? No lo garanticé, tuve que tener cuidado y les voy a tener que contar la receta de por qué desplazar los polos de una manera muy particular es la forma en que nos va a garantizar que el tiempo está bien ordenado, ¿no? Entonces, no ocupar la integral de trayectoria nos puede traer problemas al tratar de construir una función de Green. En este caso es la de 2 puntos, pero imagínense para poder construir la de 3 puntos va a ser más complicado y voy a tener que tener mucho cuidado en que se garantice la causalidad. Entonces, aquí este es un ejemplito nada más, ¿no? O la idea
das en el libro y de estas notas es mostrarles que a veces querer saltarse el procedimiento, ¿no? De una integral de trayectoria y que lo haga uno, como coloquialmente lo dice, en 2 o 3 patadas, ¿no? Sale en poquitos renglones, ¿no? Pues puede traer consecuencias en qué es lo que estoy obteniendo y cuál es el comportamiento correcto de lo que estoy obteniendo. ¿Ok? Entonces, para obtener este propagador, uno tiene que recurrir mejor a hacerlo con la integral de trayectoria. Lo van a aprender, ¿no? O lo vamos a aprender juntos, cómo hacerlo con la integral de trayectoria. Desde luego, en el futuro, si ustedes ya se lo saben, ¿no? Yo les soy sincero, yo me sé el propagador de un campo escalar, de un campo vectorial, de un campo fermiónico, etcétera. Ya me lo sé de memoria, entonces no me tengo que estar acordando de ¿y cómo surgió y cómo nos qué? Ya sé qué formas tienen, y entonces, bueno, cada que hago algún cálculo, me regreso a calcular desde cero este propagador. Entonces, bueno, uno ya con la experiencia sabe cuánto sale, qué propiedades tiene y sigue calculando. Entonces vamos a hacerlo con la integral de trayectoria y entonces lo que uno aspira es construir una función generadora, la cual si le tomamos derivadas funcionales respecto de la fuente en diferentes puntos del espacio-tiempo, pues entonces voy a poder generar las diferentes funciones de Green. Entonces es lo que voy a tratar de construir el día de hoy. No voy a acabar, pero para allá vamos, ¿no? Y al final vamos a sacar un poco de fenomenología porque va a salir cosas bien bonitas, ¿no? Cuando uno haga una expansión en estas expresiones. Entonces, bueno, vamos a regresar y vamos a otra vez retomar nuestra discusión del caso libre, ¿no? Y vamos a escribir la función generadora, que esencialmente es esta constante de normalización n, ¿no? Esta integral funcional del campo, veces la exponencial de i entre h barra por la acción, ¿no? De phi que tiene el campo phi escalar y a mi fuente j. Y bueno, esto se convierte para el caso donde lambda es igual a 0, es la notación que vamos a ocupar, z sub 0, ¿no? Que depende de j, veces esto mismo que acabo de escribir, donde lo que voy a obtener en el argumento de la exponencial es lo que voy a llamar una acción sub 0, donde este sub 0 nos va a remitir a que lambda la he puesto como 0. Estoy en el caso libre. ¿Ok? No tengo autointeracción entre estos campos escalares. Entonces, en color azul escribo de manera explícita quién es esta acción que no tiene, cuya densidad lagrangiana no tiene autointeracción. Es la integral de 4x, un medio de la parcial mu de phi, menos m cuadrado, phi cuadrado, más j veces phi. Y el primer paso que yo puedo hacer, ¿no? en esta expresión es reescribirlo. Y lo quiero reescribir de tal forma que yo tenga un operador, ¿no? Del tipo phi, operador phi, ¿no? Que lo esté ensanduichando, ¿no? Lo esté multiplicando por izquierda y por derecha por el mismo objeto. Al final de la clase vamos a ver por qué. Pero entonces quiero llevar a esa forma mi expresión de mi acción. Entonces, para poder lograrlo, lo que yo voy a hacer es integrar por partes este primer término. ¿Ok? Este otro no me preocupa porque este es un escalar. Entonces yo podría poner uno de los phi a la derecha y otro de los phi a la izquierda. ¿Ok? Hasta aquí nada más tengo un solo phi. Pero esto tiene que ver con la fuente. Esto lo voy a tratar por separado. Pero este otro no puedo hacer eso de tener el objeto campo multiplicando algo veces otra vez el objeto campo. Lo voy a lograr simplemente integrando por partes. Me doy cuenta que la integral de 4x de un medio de la parcial mu de phi, lo puedo escribir, si a este lo llamo u y a este lo llamo v y hago integración por partes, pues esto me da u por v, ¿no? Que va a ser phi parcial mu de phi. Lo evalúo en los extremos, estos extremos, mis fronteras es al infinito, ¿verdad? Menos la integral de 4x de phi parcial mu del objeto parcial mu, ¿ok? Entonces, cuando yo escribo este objeto y lo evalúo al infinito,
recuerden, el campo va a ser el equivalente también a una generación tipo una función de onda o un objeto que va a permear todo el espacio donde quieres mantener o quieres garantizar que no te va a diverger nada. Por lo tanto, acuérdense cuando uno pone ecuaciones a condiciones a la frontera de una ecuación diferencial que habita todo el espacio, ¿no? ¿Qué es lo que pides esencialmente de tu función en los extremos? Lo que pides es que en los extremos tu función se vaya a cero o a una constante de manera general. Pero bueno, en cero está bien para poder garantizar que si tú mapeas toda la sábana que forma esa función, en este campo, en este caso este campo, pues vas a tener una convergencia. O bien lo puedes atribuir también a unas condiciones de periodicidad fijas que en esta frontera, ¿verdad? Todo es igualito, siempre se va a ver igualita la función. Entonces, con eso nos podemos garantizar que este término que está aquí, el phi parcial mu de phi, lo que va a hacer es que es nulo porque en ese extremo al infinito, ¿no? Nuestra función phi de x de t se va a hacer. Entonces, este término no va a contribuir y el único que me va a sobrevivir es este otro que está aquí, que es la integral de 4x de phi parcial mu de phi. Lo sustituyo en la siguiente expresión y noten que ahora sí encuentro algo muy bonito porque ahora nuestra función generadora, ¿no? Cuando no hay interacción, es la constante de acoplamiento, la integral funcional de la exponencial y entre h barra, integral de 4x de 1 medio de phi, parcial mu de phi, más m cuadrada, phi cuadrada menos j veces phi, donde justamente estos dos términos los puedo reescribir en uno solo. Y eso es escribir esto como un medio de phi, parcial mu más m cuadrado sin el medio, phi. Ok, aquí otra vez, un medio no va. Menos la fuente veces el campo. Y esto nos sirve porque este operador ya lo conocemos. Si se acuerdan, ¿no? Por aquí arribita ya lo habíamos ocupado, ¿no? Tanto para nuestra función de Green, ¿no? Aquí está, y que era resultado de la ecuación de movimiento, de las ecuaciones de Euler-Lagrange cuando yo no tengo el término de interacción, ¿ok? Entonces ese operador ya lo conozco y es hacer cosas con ese operador, que es lo que vamos a usar de aquí en adelante. Entonces, reescribí esencialmente a mi función generadora en términos de este operador, este campo y bueno, la fuente. Pues vamos de vuelta otra vez con seguir trabajando esta función generadora. No quiero que olviden esto, ¿no? Porque esto que estoy escribiendo acá lo puedo representar como lo que está aquí arriba, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a guardar, lo vamos a tener ahí guardadito un rato porque voy a hacer uso de reescribir a mi función generadora en términos de estos objetos. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez más, me regreso punto de partida. Aquí está mi función generadora, escrita en términos de este operador. ¿Ok? Y lo que quiero hacer es un cambio de variable. Cambio de variable que no está sacado de la manga, sino ahorita van a ver que es muy natural pensar en este cambio de variable. Voy a escribir que mi campo es el campo phi tilde es igual a phi más la integral de 4x' de g sub f, x menos x', el propagador esencialmente, ¿no? de Feynman en el espacio de configuraciones, el espacio de posiciones, veces una fuente. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es entonces trabajar con este operador, ¿no? Que ya habíamos encontrado, pero ahora escrito en términos de phi tilde. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que me va a arrojar esta phi tilde. Entonces, lo que hago es sustituir esencialmente phi tilde, que está a la izquierda y a la derecha de este operador, y
darme cuenta que, bueno, lo que voy a obtener es esta phi de x más esta integral del propagador por la fuente más, perdón, por el operador que vamos a trabajar, veces la misma phi tilde. Nada más hay que tener cuidado, ¿no? Que cuando yo sustituya la integral, este es en x', ¿no? Y este es en x b'. No tengo por qué decir que es la misma posición, ¿no? Es algo genérico, ¿no? Entonces no tengo que repetir la integral, perdón, la variable de integración. Distribuyo este producto, ¿no? Esto va a ser largo, va a salir 1, 2, 3, 4 términos, ¿verdad? El primero de ellos que voy a escribir es el del campo phi, veces este operador por el campo phi, es esto que tengo aquí en el primer renglón. Y después en color rojo voy a escribir otros dos que van a ser los que voy a estar trabajando de aquí en adelante, y es este primer término, el campo phi, por este operador, por este segundo término, ¿no? Que es el segundo renglón. Después me voy a pasar ya al segundo término, ¿no? Que está previo al operador, esta integral, operador veces phi, es esto que está acá. Y por último, el término con las dos integrales, ¿no? La integral en x', la integral en x b', sandwichando al operador parcial mu más m cuadrado menos i epsilon. Sigo haciendo cositas con esos cuatro términos. El primero de ellos lo dejo igualito. No le hago absolutamente nada. Al segundo de ellos, lo que voy a hacer es hacer una permutación entre la integral y este operador. Voy a meterlo dentro de dentro de la integral, ¿no? Es independiente de x b'. Y el siguiente término, el tercero, que tenía escrito acá, ¿no? Lo dejo todavía igualito, ¿no? No le voy a hacer nada. Y el último término que está aquí, lo que voy a hacer, está escrito aquí, ¿no? Lo que voy a hacer es lo mismo que hice en el segundo de los términos, voy a conmutar, ¿no? El operador parcial mu más m cuadrado menos i epsilon por la integral, de tal manera que entra a esta integral. Todo esto es independiente de esta variable de integración. ¿Ok? Entonces, haciendo esos primeros pasos, lo único que quiero que recuerden, ¿verdad? Algo que ya ocupamos es que la parcial mu más m cuadrado menos i epsilon veces esta función de Green, de hecho el propagador de Feynman, es igual a menos delta en 4 dimensiones, la delta de Dirac en x menos x b', ¿no? Justamente esta es la ecuación que resolvimos hace unos minutos para encontrar quién era g subíndice f de x menos x'. ¿Ok? Entonces, si yo conozco esto, vean que aquí tengo justamente el lado izquierdo de esta igualdad. Y aquí también tengo el lado izquierdo de esa igualdad. Pues voy a hacer uso de esto que conozco. ¿Ok? Entonces lo voy a sustituir. Vean, el primer renglón se quedó idéntico. Al primer renglón no le voy a hacer nada. Pero al segundo y al cuarto renglón sí voy a hacer cambios. Y lo que voy a hacer es sustituir la delta de Dirac en 4 dimensiones, tomando en cuenta el signo correcto. Acuérdense que viene con un signo menos. El tercer término todavía no voy a hacer nada, ¿no? Y en el último término, una vez más sustituyo, ¿no? El lado derecho de esta ecuación que he escrito en color azul, la ecuación de Green, y le pongo el signo correcto, que es un signo menos. Entonces, es bastante rápido darse cuenta que si yo hago la integral en x b', pues lo que voy a obtener de esta integral, ¿verdad? Es j de x. Ahí está. El primer renglón lo dejo escrito tal cual está. Aquí está el primer renglón, no estoy haciendo nada. El segundo renglón, que es este que está en color negro, me da este resultado. Aquí tengo el phi de x por fuera. Esta integral me da j de x. En el tercer renglón, otra vez lo pongo igualito, lo copié, ¿no? En color rojo. Y el último renglón lo escribí ya en color azul. Tengo menos un medio de la integral de 4x de j de x' g de x menos x', veces esto que está aquí, perdón, aquí, la integral 4 dimensional de x b' de esta delta de Dirac 4 dimensional de j que depende de x b', que me va a dar un
j de x. ¿Ok? Entonces, apliqué lo que obtuve para el segundo y cuarto término, y me falta el tercer término, pero aquí quiero que vean qué es lo que yo tengo. Tengo el operador parcial mu más m cuadrada menos i epsilon aplicado al campo phi. Pero pues eso ya era nuestra ecuación de movimiento. Este es un cerote, por lo tanto, chao con este término, y me estoy quedando con estos tres que están acá. ¿Qué es lo que tengo aquí escrito? Ahora, pues lo que tengo es el límite de epsilon de epsilon yendo a cero por el lado positivo, ¿no? De la integral cuatridimensional en el espacio de posiciones, del primer término al cual no le he hecho nada, ese es el único que he dejado intacto, un medio de phi, de parcial mu más m cuadrado menos y epsilon por phi, menos un medio de phi de x j de x, menos un medio de la integral cuatridimensional en el espacio de la variable x', de jx', el propagador jx. ¿Ok? Y entonces lo que hice esencialmente es trabajar un poquito, ¿no? Trabajar un poquito con la acción sin el término que contiene la fuente, ¿no? Acuérdense que este primer cachito de la acción es con lo que estuve trabajando, y como ya lo pude reescribir ante ese cambio de variable, déjenme ahora sí escribir la función generadora con esto que acabo de encontrar. Esto quiere decir que la función generadora es esto que tenemos aquí, el límite, la constante de normalización, la integral funcional, la exponencial de menos IH barra de esto que ya teníamos, ¿no? Phi, operador phi, y ahora sí pongo el término con la fuente. Y lo que hago es sustituir lo que obtuve de este primer término, que es el que ya manipulé ante el cambio de variable. ¿Ok? Y haciendo eso encuentro que lo que al final voy a encontrar es eh, una exponencial de menos i entre 2h barra doble integral, ¿no? Porque esto que tengo aquí, si yo le hacía el cambio de variable, me iba a dar esto que está aquí en la primera parte de la diapositiva. Está escrito lo que equivale a este primer término, ¿ok? Que depende de la integral en x'. Hay un término que depende en x', ¿ok? Entonces tengo el d4x de aquí afuera por el d4x' que viene de aquí por jx x del propagador por jx', ¿ok? Que es lo que tengo aquí, es el primero de estos términos. Después vendría este otro término, ¿verdad? Pero este otro término, ¿no? No lo voy a tomar en cuenta. Déjenme ver, porque... sí. Ok. Este otro término que está aquí ya estaba incluido acá. ¿Ok? Esto menos esto es el que me va a dar este término nuevo. ¿Ok? Y lo último que tengo que escribir es el término phi, operador phi, es phi daga, phi tilde, operador phi tilde. Va de nuevo, yo me hice solitos bolas. Lo que acabo de encontrar es que esto es igual a escribir el límite de epsilon por los positivos cuando tiende a cero, de la integral de 4x del operador un medio de phi tilde, este operador phi tilde. Eso es igual a esto que tengo escrito aquí, ¿ok? Entonces, si yo quiero reescribir mi acción en términos de esa relación entre tener phi tildes y tener phi solita, ¿no? Que es tener phi solita, es esto que está acá. A la hora de sustituir, en lugar de poner phi, lo voy a llevar a los phi tildes, lo que encuentro es que este objeto menos este objeto es esto que está aquí, y me está sobrando el término con las fuentes, tanto en x como x'. Entonces lo tengo que agregar para poder escribir todo en términos de las phi tildes que están acá, que es lo que tengo aquí. Lo tengo en términos de un producto, porque ya separé las exponenciales. De lo contrario, lo que podría hacer es juntarlos y sería una suma de términos. ¿Ok? Sería una suma. Acuérdense que hay un signo menos, pero como estoy regresando a escribir todo en términos de phi tildes,
pues este cambia de signo porque es como un despeje, lo tengo que pasar hacia el lado de las phi tildes y va como un signo más. Por lo tanto, obtengo esta expresión que está aquí. En color rojo es lo que viene de este término extra, ¿no? J, propagador J, y en color azul, todo lo que yo voy a reescribir en términos de phi tilde, operador phi tilde. ¿Los confundí? ¿Quedó claro esto que estoy haciendo aquí? Bueno, a mí sí me confundió un poco, la verdad. Ok, va de nuevo. Me voy a regresar a... Esta es mi función generadora, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi función generadora? La quiero reescribir. La quiero reescribir de una manera que me sea más útil. Para eso lo que voy a hacer es un cambio de variable. Y entonces voy a poder escribir, ¿no?, esta función generadora en términos de un nuevo campo, que lo voy a definir como phi tilde, que es esencialmente el phi que conozco más este término que está aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Lo primero que quiero hacer es, ¿qué pasa cuando yo escribo el primer término, este primer término de mi función generadora en términos de phi tildes? Si yo lo escribo en términos de phi tildes, es esto que está aquí. ¿Ok? Y eso significa que tengo que sustituir todo en términos de phi y de esta integral nueva que tiene que ver el propagador y la fuente. ¿Ok? Entonces hice el álgebra de qué significa sustituir. Voy a tener 4 términos, ¿ok?, en los cuales uno se da cuenta que uno se va a 0, que otros se van a reducir, etcétera. Pero estoy partiendo de este objeto que está en términos de phi tildes, ¿no?, a un objeto que está construido en términos de las phis originales, ¿no?, del producto phi por la j, y de un término extra que está en color azul, que es la fuente, propagador, fuente, en 2 posiciones distintas. Entonces, este álgebra nada más me sirvió para ver qué significa pasar de phis a phi tildes, o viceversa, de phi tildes a phi. ¿Ok? Que es justamente lo que quiero hacer. Quiero que ustedes se den cuenta que si yo dejo solito esto que está aquí, este primer término en color negro y este otro en color negro, y paso y despejo este color azul a el inicio de mi ecuación, voy a tener esto más lo color azulito que tenía extra al final. Este término que está aquí. ¿Ok? Y este objeto que está aquí, un medio de phi, operador phi menos phi por la fuente, es justamente el término que está originalmente en mi función generadora. Aquí está. Phi, operador phi, menos el término fuente por el campo. Entonces, eso yo ya lo puedo reescribir en términos de quién, de phi tilde, y del término extra que había obtenido, que es este que está aquí. ¿Ok? Despejándolo con el signo correcto, en lugar de que venga con un menos, va a ir con un más, acompañando al término phi tilde, parcial mu, m cuadrada, menos y epsilon, phi tilde. Como comparten el mismo signo, pues los puedo separar, ¿no? Porque es una suma de los exponentes, pues lo puedo escribir como un producto de exponenciales. Entonces está el primer término, que es j propagador j, veces este otro término, que es campo phi tilde, el operador parcial mu más m cuadrada, veces phi tilde. Ya los traje un poquito, les dije mejor las cosas. Sí, ya mejor. Ok. Listo. Entonces, vean que esta forma que está escrita al final, color rojo y color azul, tiene esa propiedad de estar ensandwichando a un operador, ¿no? Por objetos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Ok? Nada más, este lo vengo diciendo operador parcial mu más m cuadrada. Este es esencialmente un operador de Klein-Gordon. Para aquellos que ya estuvieron viendo su curso de mecánica cuántica relativista, no les sorprenderá ver que asignado a un campo escalar tienen un operador de Klein-Gordon. ¿Ok? Entonces este es el operador de Klein-Gordon para un campo escalar. Entonces, una vez que yo
manipulé y hice ese trabajito de reescribir mi función generadora en términos de estas dos funciones que acabo de poner en color rojo y color azul, me doy cuenta, ¿no?, que el último término, el que está en color azul, ¿no?, este que es phi veces un operador, ese es otra vez el mismo objeto phi, hace alusión a lo que en la mecánica cuántica es como sacarle la traza a la exponencial del objeto que estamos trabajando. En otras palabras, ¿qué es esto? Yo voy a sumar sobre todas las opciones habidas y por haber de campos, pero también voy a sumar sobre todas las posiciones y tiempos que yo tengo, ¿ok? El D4X da cuenta de todas las posiciones y tiempos del espacio-tiempo, y este integral funcional en los campos va a dar cuenta de todos los campos, ¿no?, de todas las opciones que este campo puede tener, todos los valores que este campo puede tener. Entonces estoy sumando esencialmente sobre todas las opciones que yo tengo a la mano. Eso esencialmente es como sacar la traza, ¿verdad? Es la traza de ¿qué? De este objeto que está aquí. Pero cuando uno saca la traza de ese objeto, la exponencial de una traza es igual a sacar más bien el determinante de ese objeto que está exponenciado. Que eso se resume en esta relación. Las integrales sobre todas las opciones que tienes en todos tus grados de libertad, de x1, de x2 hasta de xn, de e a la x1 por esta matriz esencialmente, que comunica a la variable xy con la variable xj, ¿no?, que tiene la misma dimensión, de hecho, que estos dos. Nos resulta en esencialmente como pi a la n medios el determinante de esta matriz que está aquí, a la menos un medio. ¿Ok? Entonces voy a hacer uso de esa propiedad para poder reescribir el último término, este que está en color azul, justamente como una constante, ¿no? Desde luego aquí en esa constante voy a meter esta pi a la n medios, o esta pi elevado a alguna potencia, por el determinante de qué, pues de este operador que está aquí, parcial mu más m cuadrado, ¿ok? Menos todo elevado a la 1/2. Ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué estás pensando que este objeto sí lo puedes escribir de esa forma? Nada más hagamos el ejercicio en la mente de recordar que este operador lo puedo reescribir en términos de un objeto que se puede escribir en el espacio de momentos, ¿no? Eso ya habíamos visto que es algo así como menos k cuadrado más m cuadrado. Entonces, uno puede pensar qué es lo que tengo. Tengo el campo ensanduchando a este operador k cuadrado más m cuadrado veces el mismo campo. Donde este campo que tiene como entradas x y t, es decir, puede tomar cualquier valor de x, cualquier valor de t. Pero también lo que yo sé es que este momento puede tomar cualquier valor. ¿Cuál? Cualquier valor que yo quiera. Puede tomar la componente 0, la componente 1, la componente 2 o la componente 3. Pueden tomar los valores que a ellos se les antoje. Tengo que tomar en cuenta todas las posibilidades que yo tengo en ese operador. Por lo tanto, tengo que sumar sobre todas ellas. ¿Y cómo puedo arreglar todas las diferentes posibilidades que yo tengo en este objeto que he llamado operador? Pensando en el espacio de momentos, pues tengo que agregarlos en un objeto que tenga, pues, digamos, dos dimensiones, un arreglo dos dimensional que sea algo como una matriz, ¿ok? Y ahí en ese objeto voy a condensar todas las diferentes posibilidades que yo tengo de los Ks, de las componentes de los Ks, de uno de los Ks y del otro de los Ks, y la m cuadrada va a decir, ¿y a la m cuadrada qué le hago? A la m cuadrada es un escalar, yo lo sé, pero esa también la puedo multiplicar sin ningún problema por una matriz que tenga las mismas dimensiones del primer objeto que está aquí, parcial mu, y entonces construyo un objeto que es esencialmente una matriz.
Desde luego la matriz que está multiplicando a la m es una matriz diagonal, ¿ok? Nada más tiene elementos unos en la diagonal, todo lo demás es 0. Y entonces sumo sobre todas esas posibilidades. En el espacio de configuraciones, esencialmente tengo que sumar sobre todas las variaciones en las diferentes direcciones del espacio-tiempo, tanto en la dirección 0, en la dirección 1, en la dirección 2, en la dirección 3. Y entonces, si yo necesito esa información, necesito construir el objeto que me dé todas las combinaciones posibles, y eso solamente ocurre si tengo un objeto que sea como un tensor, que sea un objeto que sea una matriz, esencialmente. ¿Ok? Una matriz que además pues va a ser una matriz diagonal. Sí, queda claro por qué este objeto se puede pensar como una matriz. Sí, profe, sí queda claro. Ok. Bueno, pero al final de cuentas, esto que acabo de escribir es lo que yo tendría, ¿no? Como resultado de trabajar en una acción donde yo no tuviera, donde la fuente la apagara, donde la fuente la hiciera 0. Si se dan cuenta, lo que estamos concluyendo es que la función generadora que estoy escribiendo no es más que un producto de una función generadora donde la fuente se apagó por algo extra. ¿Qué es ese algo extra? Toda la información que yo tengo de estas fuentes J en X y J en X' que están en esta otra exponencial. Y nada más por ser quisquilloso, ¿cómo puedo interpretar, ¿no? ¿O qué significan estas J's que están aquí? A nivel de mecánica cuántica, cuando revisaron la deducción del oscilador armónico o algunos otros ejemplos, la partícula libre, ¿qué decíamos que eran estas J's? Voluntarios, voluntarias. ¿Podría ser una transformación? ¿Una transformación de qué? ¿De bases? No. O sea, algo tiene su nombre, esto que es una fuente, ¿no? Algo me tiene que decir esa fuente. Es qué. A ver si voy a tratar de sacarle la información. Venga, ustedes denle vuelta. Recuerden qué es lo que vieron. ¿Por qué poníamos ese término extra en la acción? Ese famoso, creo que ustedes lo vieron J por X, ¿no? Venga, jóvenes, yo sé que ustedes pueden. Pues creo que se puso porque se quería ahora estudiar con una perturbación, ¿no? O sea, el oscilador armónico, pero con una perturbación. Sí, esencialmente por eso se llama fuente. Voy a ser muy caricaturesco. Tengo mi resortito y si yo lo agarro y lo pongo ahí en un sistema completamente idealizado,
No hay gravedad, no hay un medio con el cual vaya a rozar, no va a disipar energía, mi oscilador es armónico, le doy la condición inicial y este va a estar moviéndose, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo soy un pequeño de esos que son así súper inquietos y agarro y paso y pum, le pego, ¿no? Quisiera saber la reacción, quisiera saber cuál es la reacción de ese sistema ante tal perturbación. Entonces, las fuentes, ¿no? Las fuentes de cambio que le puedo hacer a mi sistema, las tengo que incluir de alguna forma, y son estas funciones. Y estas funciones, desde luego que ustedes lo que habían visto en el oscilador armónico, dependían de, en algún momento, el niño inquieto iba y lo iba a perturbar. Entonces, teníamos que incluir la información en ese tiempo de la perturbación, ¿ok? Entonces, lo que yo quisiera que llegáramos a analizar ahora es, estas fuentes, ¿qué van a hacer? Van a perturbar a mi campo. Y hace un rato dije unas palabras más o menos claves. ¿Qué significa cuando perturbamos a un campo? Jóvenes, ¿qué le pasa al campo cuando lo perturba? Hay una imagen muy bonita, creo que es el libro de Sim. En su introducción hace un trabajo muy lindo para expresarnos o darnos a entender que ese arreglo infinito de partículas unidas por osciladores armónicos que forman como una sábana, ¿no? Puede ser un objeto inerte, ¿no? Pero que si llega uno y lo perturba, ¿no? Se genera como un modo, ¿verdad? En específico y se genera un estado, digamos, energético único. Lo vamos a poder cuantizar, vamos a sacarle su frecuencia esencialmente a esa perturbación. Y ese numerito bien en específico lo que nos dice es, nos caracteriza ese estado con cierta energía. Y esa energía nos da, recuerden que estamos en relatividad especial más mecánica cuántica, nos da la opción de decir, eso es un objeto que está viviendo. La perturbación de un campo, ¿no? Esencialmente me va a decir que va a aparecer una partícula. ¿Cuál sea el modo, ¿no? ¿Cuál sea el modo de esta perturbación? Esencialmente, cómo se vea el perfil de esta ondita, si lo quieren ver así, me va a dar las características de la partícula que se generó. No es lo mismo que si yo lo perturbo, que si yo perturbo un fondo de un campo que es escalar, ¿no? Cuando yo lo perturbo voy a obtener una partícula que va a tener la característica de tener spin cero, no va a tener carga eléctrica, a lo mejor y tiene masa, ¿no? Si es que esta perturbación corresponde a un campo que le puedes asignar masa, como es el lagrangiano que acabamos de escribir. Pero ¿qué tal si mi campo, ¿no? El que está permeando el espacio es un campo fermiónico, ¿no? Y de repente yo lo perturbo y saco una frecuencia muy en específico que me dé una partícula, desde luego que mantenga las características de este campo, es de spin, es semientero, si es un campo masivo va a salir con cierta masa, ¿no? Le podemos asignar un momento angular total, un momento angular orbital, podemos asignarle características de acuerdo al modo en el cual yo lo perturbe. Y yo puedo distinguir entre diferentes partículas de acuerdo al modo perturbativo o la reacción a la perturbación de mi campo. Los diferentes modos me van a generar diferentes características en mis partículas, más masivas, menos masivas, con momento angular, sin momento angular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las fuentes, lo que me van a dar en este lenguaje es la noción de que en ese momento y en ese posición, por eso J depende de X o de X', se da una perturbación. Y si se da una perturbación,
emerge algo, una partícula. Y la pregunta es, y no es casualidad que aparezca este propagador aquí, es, ¿y si surgió esa partícula, ¿no? Se creó, ¿se puede viajar? ¿Cuál es la? Vamos a preguntarnos, ¿puede viajar esa partícula? Y eventualmente puede haber otra perturbación, ¿no? Puede haber un efecto opuesto a una fuente y desaparezca nuestra partícula. Y entonces, lo que nos vamos a preguntar es, ese modo normal de mi campo, ¿no? Que se tradujo en una partícula, viajó. ¿Y cuál es la probabilidad, ¿no? De transición de ese punto inicial a ese punto final? Me lo va a dar mi propagador. Entonces, estamos incluyendo la información, ¿no? De estar generando estos modos normales de mi campo y preguntarnos en cómo se va a desplazar esta perturbación. Entonces, por eso es que ponemos estas fuentes. Si no las ponemos estas fuentes, lo que vamos a obtener es esto que está aquí. Y esto que está aquí no va a cambiar nunca. Es un objetito, es un determinante de un operador donde esencialmente voy a contener un valorcito que le quieran asignar. No sé qué es lo que en específico cuánto vale, pero es un numerito. Entonces tengo un campo que va a estar inerte, no va a tener ningún cambio, no va a haber nada, no hay ningún agente externo que lo cambie. Entonces ahí está toda la información de no tener fuentes. Tengo un campo, es cierto, permea el espacio y el tiempo, ¿no? Pero ahí está inerte. Necesito tener algún agente externo, ¿no? Que me perturbe a mi campo para poder ver cómo reacciona este campo. Y que reaccione, una vez que se excite, ¿qué le pasa? ¿Se quedó quieta la excitación? ¿Va a poder viajar la excitación? En el camino, cuando esta excitación surgió en el camino, ¿va a interactuar? ¿No va a interactuar? ¿Se va a transformar en otra cosa? ¿No se va a transformar en otra cosa? Eso se lo tenemos que incluir a nuestra función generadora. Hemos apagado el término de interacción, el famoso lambda phi a la cuarta en nuestra teoría, lo hemos apagado. No tenemos opción de que esta partícula que se haya generado en el camino pueda interactuar con algo. Tiene la opción de generarse, viajar y destruirse. Ahí está. Aquí vamos a codificar la propagación de las excitaciones de mi campo. Pero no voy a tener a la mano nada que me genere interacción entre mis campos o interacción entre las excitaciones de mi campo. Ya ese será un tema extra, que es donde vamos a irnos complicando un poquito. ¿Qué pasa si ahora agrego el término de interacción? Porque ahora sí voy a tener la posibilidad de interactuar. Y les dejo ahí, aquí la gran noticia es, si yo permito la interacción, entonces a lo que me voy a enfrentar es que cuando yo tenga la posibilidad de propagar a mi campo o a la excitación de mi campo, también voy a tener la posibilidad de fluctuar. Porque las fluctuaciones solamente van a tener una razón de ser si es que existen puntos de interacción. Yo no puedo generar que se aparezcan o desaparezcan partículas en el tránsito de esta excitación si no existen vértices, ¿no? Acuérdense, los vértices me dicen que en un punto convergen campos y yo podría interpretar que viene un campo y genera otros dos, otros tres campos o cosas donde aparezcan y desaparezcan objetos. Si yo no tengo esos términos en juego, yo lo que voy a hacer es tener una teoría, digamos, clásica, en el sentido que yo no voy a poder construir ninguna fluctuación, no voy a poder escribir ninguna fluctuación cuántica en mi sistema. Es una partícula libre, una vez que la creamos, se va a propagar y podemos preguntarnos cuál es la probabilidad de que esa partícula que se creó viaje y en algún momento se destruya. Y me puedo plantear las diferentes posiciones y diferentes tiempos que yo quiera. Y voy a encontrar un numerito. Está bien, algunos serán un poco más probables que otros. Que viaje muchísimo seguramente no será tan viable si a lo mejor la partícula es muy masiva. Ya dependerá de cómo sea la partícula. Pero sí necesito que empezamos a ver qué tienen de interpretación estos objetos que estamos construyendo. Yo sé que el álgebra puede ser tediosa, a mí no me gusta seguir las cosas. Hice estos ejercicios porque si ustedes van al DAS, ¿no? Ustedes no van a encontrar más que las expresiones iniciales y finales de estos calculitos.
Ya Ashok Das les va a decir, hagan escriban esta acción, perdón, esta función generadora, hagan este cambio de variable y van a llegar a esto que está aquí, o esto que está aquí. ¿Cómo se calcula en el medio? Desde mi punto de vista, cuando somos estudiantes, a veces no se nos ocurre las cosas, a veces no se nos ocurre qué es lo que hubo en el medio, ¿no? Entonces, eventualmente, lo que quiero hacer, aunque sea tedioso para ustedes y un poco tedioso para mí, es que se den cuenta de las cosas que uno hace en el camino, ¿no? No sé si ustedes habían pensado, a lo mejor sí, ustedes son muy inteligentes, que para poder escribir ¿dónde está? Ya lo perdí. Claro, que al escribir mi función generadora, así como está aquí, ¿no? La podía escribir de esta forma. Bueno, no sé, sean honestos, algunos de ustedes díganme, sí sabía que pues, simplemente haciendo una integración por partes podía escribir este objeto en términos de ensandwichar entre el campo un operador. No, yo no. Y es un poquito, para quienes que sí, había quienes que no, y eso está bien, no todo lo sabemos, no todo lo conocemos. Y es un poquito en el cual tenemos que rascarle a cómo calcular las cosas, ¿ok? Insisto, a mí me gustaría dar un curso donde abunde más en la física, pero necesitamos saber hacer las cosas. Lo mismo estos cambios de variables, ¿no? Hay que recordar quiénes son mi ecuación de Green y poderla ocupar y manipular los objetos de tal forma que yo la puedo simplificar y empezar a aislar cosas que ustedes, cuando yo hice esta álgebra, seguramente estaban pensando, ¿y por qué la quiero hacer? Bueno, la quiero hacer porque al final de cuentas, lo que quería llegar a expresar es un término donde es un campo inerte, ¿no? Y algo que son fuentes que van a generar que se den partículas, que se propaguen y que se destruyan esas partículas. Porque para allá voy a mostrar cuál es la forma de escribir una función generadora cuando ya hay interacción y escribamos las reglas de Feynman de mi sistema y todas las posibles fluctuaciones que pueden ocurrir en la propagación de mi partícula. ¿Ok? Vi que alguien levantó la mano. Yo, profesor, gracias. Una pregunta con respecto a esa última expresión donde está la JNX y JNX'. ¿Esa destrucción de la partícula después es porque también se produce una antipartícula? ¿Ya está relacionado eso? No en específico. No siempre se tiene que conservar, digamos, la relación partícula-antipartícula. Uno podría pensar, ¿no?, que en este caso tenemos un campo escalar neutro, ¿no? Él y su antipartícula es el mismo objeto, ¿ok? No hay una antipartícula a una partícula escalar neutra. Es él y el mismo es su antipartícula. Pero estos fenómenos, acuérdense que las Jotas, ¿no? Podrían estar asociadas. Ok, trataré de ser más explícito. Las Jotas, las fuentes de creación y aniquilación, de que aparezca algo o se destruya algo, desde luego deben de respetar leyes de la física, ¿no? La creación y aniquilación tendrá que conservar números cuánticos y tendrá que conservar momentos, energías, etcétera, en los lugares donde suceden estas creaciones y estas aniquilaciones. Y si en juego a tu sistema le estás pidiendo conservación de número o conservación leptónico, de número leptónico, de número bariónico, de partículas y antipartículas esencialmente, que la cantidad de partículas y antipartículas se conserven, desde luego que esta J va a estar asociada a que la destrucción de esta partícula está asociada a la intervención de una antipartícula, porque por cada partícula que destruyas tendrías que destruir una antipartícula para garantizar la conservación de número, ya sea de carga eléctrica, por ejemplo, o de número bariónico o de número leptónico, que siempre son la diferencia entre
cargas positivas, cargas negativas para el primer ejemplo, variones y antivariones para el segundo, leptones y antileptones para el tercer ejemplo. Si no estás pensando en conservar eso, ¿no? Porque a lo mejor es un sistema abierto donde no tendrías que conservar nada de eso, entonces las Jotas tendrán una naturaleza distinta y no van a necesitar conservar esa carga que uno pueda tener en juego. Entonces, siempre depende de qué es lo que estemos estudiando y de qué naturaleza tengan estas Jotas. ¿Sí? Gracias. Garantizar o no estas leyes de conservación. Gracias, profesor. Otra pregunta. Sí. ¿Cuál es el mecanismo entonces de destrucción en una partícula en un campo neutro? De los mecanismos de destrucción de esta partícula, esencialmente, déjenme plantearlo porque a lo mejor los puedo llevar a una imagen oscura. Esto que está aquí, ¿no? Mi propagador que está aquí, esencialmente es una función donde yo me voy a preguntar, quiero saber qué pasa en este estado inicial de esta excitación y qué es lo que va a llegar a este otro punto, ¿no? De esta excitación y quiero saber las amplitudes de probabilidad. Lo que pase fuera de ese rango, de ese lapso, no me importa. Yo no sé, yo desconozco lo que está aquí. Yo lo único que conozco es el punto inicial y el punto final y la demás historia no me la sé. No la he construido porque acuérdense que al final de cuentas tratamos de construir la historia entre esos dos puntos, estado inicial y estado final. ¿Ok? Entonces, como yo no puedo saber nada de eso, más me vale pensar o asumir que lo que estoy haciendo es, se crea ahí y va a llegar a este punto y se va a destruir. Podría ser que cuando uno plantee, en realidad, y espero hacerlo, lo que uno agarra para una partícula que le llamamos estados asintóticos, ¿no? Viene de menos infinito y va a llegar a un punto. Para esa partícula yo no necesito escribir un propagador. Para esa partícula yo lo que necesito escribir es una función de onda que viene de allá, de menos infinito y va a llegar a mi punto. Puedo pensar en una partícula que se creó, ¿no? En un punto X y pensar que es un estado asintótico. Y lo repito mucho porque es algo que es necesario diferenciar. Un estado asintótico es un estado en el cual yo no me voy a preocupar a dónde va a ir o de dónde viene. Entonces, para esos objetos que sé de dónde inició y no sé a dónde va, o no sé de dónde viene y sé a dónde llegó, esos objetos se construyen como esencialmente una función de onda, ¿no? Que viene de menos infinito y va a llegar acá, a mi punto, o inició de este punto y se va a más infinito. Que no es la característica de esto, que es una función de dos puntos, porque aquí sí le cuento la historia del inicio y voy a contarle la historia hasta el final. Y tengo fijos esos puntos y quiero preguntarme sobre la propagación. En ese sentido, como no conozco la historia fuera de ese rango, puedo asumir o puedo pensar que estoy creando una partícula y destruyéndola. ¿Ok? En el estado inicial y en el estado final. Entonces ahí está, así concibo esto de la creación y aniquilación de mis campos. Ahora, si yo te quiero contar la historia completa, ¿no? De esta propagación de esta partícula, le puedo pegar como historia externa y como historia previa y historia posterior, una función de onda, por ejemplo, de una partícula que venía, eventualmente fluctuó, creó una partícula o un par de partículas que se están propagando, les escribo sus propagadores a estas, se van a crear, se van a destruir y saldrá otra vez un objeto que es una partícula que la voy a describir a través de una función de onda que se vaya al infinito. No sé si me explico con estas dos diferencias. Sí, profesor, me quedó muchísimo más claro. Gracias. Ok. Ya falta poco para que ustedes vean la diferencia de cuándo voy a escribir un propagador y cuándo no. Propagador lo voy a escribir si voy a contar la historia desde el tiempo inicial al tiempo final y voy a saber todo lo que está ocurriendo entre esos dos puntos, sin tener que conocer lo que pasa fuera de esos dos puntos. ¿Ok? Si alguno de esos dos puntos no los necesito conocer o no los quiero conocer, entonces sí, lo que voy a tener que construir esencialmente es una onda que está viajando en el tiempo, ¿ok? Y desplazándose en el espacio. Entonces, ahí lo vamos a diferenciar, pero cuando hagamos teoría de perturbaciones, que ya falta poco, van a darse cuenta de esa diferencia, un poquito más clara.
Entonces, el día de hoy, pues lo único que quería mostrar era este producto de dos objetos, insisto, algo que es como tener un campo inerte y algo donde vamos a perturbar en un punto y en otro, ¿no? Para ver qué es lo que pasó en ese medio, en esos dos puntos, cuál es la historia de la perturbación entre esos dos puntos. Y con ello vamos a escribir las derivadas de esta función generadora para tener las funciones de n puntos de grid con el tiempo bien ordenado. ¿Ok? Entonces, el día de mañana voy a tratar de seguir avanzando en esa misma dirección. Si tienen dudas ahorita, pues venga, díganme. Y si no, de todas maneras, recuerden que mañana, iniciando clase, vamos a tener 10, 15 minutos donde ustedes me pueden preguntar sobre lo que vimos hoy o lo que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Alguna duda por ahí? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Venga. No sé si ya lo mencionó, pero justo ahí donde ponemos el determinante, en vez de toda la integral y la exponencial, ¿por qué no aparece la parte imaginaria? La parte imaginaria ¿de qué? Bueno, es que antes teníamos las parciales en u, la masa, no más m, y ahí tenemos menos i extra. Claro, perdón. La tire a cero. Acuérdate que ya apliqué el límite. Aquí lo sigo dejando explícito, ¿no? Aquí Ok, sí, sí, sí. me lo quité, ¿no? Ya me fui ahora sí al eje real, ¿no? Y trabajo sobre el eje real del plano complejo. Sí, Sí, ok, profe, no lo había visto, gracias. ok, no hay problema. Este, hay varios detalles que me equivoqué al hacer el álgebra. Los voy a corregir y chequen otra vez de nuevo para que me sigan la lógica, ¿no? de lo que hice. Eh, y no se me pierdan en el álgebra. Y si hay dudas en algún paso, pues lo resolvemos. ¿Ok? Entonces, jóvenes, si no hay más dudas por hoy, yo creo que aquí dejamos la clase. Antes de que nos desconectemos, ¿pensaron sobre esta propuesta del cambio de, uno, del cambio de horario, dos, de seminariar el caso fermiónico de aquí a lo que resta de curso? A cambio de eso, quienes estén seminariando esos temas van décimas extras para su calificación final. Pues lo del cambio de horario yo sigo sin tener problemas de que se recorra en cualquier hora mientras sea en jueves. Ok. Sí, por ahí había compañeros que tenían problemas y era un poquito más tarde. Bueno, ya para salir de ese problemita, hoy les mando un doodle para que ahí voten los horarios y si hay un acuerdo del 100%, o donde quien se vea afectado sea una minoría, ¿no? Una minoría grande, ¿no? Una minoría, pues movemos el horario. Si no, pues tendría que quedar igual. Segundo pregunta sobre seminariar la parte fermiónica. A mí me parece interesante porque con lo que ya trabajaron, con lo que ya hicieron, es algo muy natural trabajar con los fermiones, salvo que hay que recordar pues la restricción que tenemos en la estadística de los fermiones. No podemos poner muchos de ellos, ellos son bien celosos, ¿no? No les gusta compartir, no les gusta que haya dos iguales, ¿no? Entonces hay que redistribuir los estados en los cuales representamos a nuestros fermiones. Entonces, salvo esa restricción, la receta que ustedes ya trabajaron en mecánica cuántica es la mismita, ¿no? Entonces, resulta importante. Para aquellos que están trabajando en materia condensada,
o que les interesa trabajar en materia condensada. Para aquellos que les interesa trabajar en altas energías, los fermiones son fundamentales. Son las partículas de materia, se les conoce así, porque son las partículas, no son las partículas que se encargan de comunicar las interacciones, son las partículas que se encargan de recibir esa comunicación. ¿Ok? Y son las que sí podemos observar. Un ejemplo de ellos son los electrones, ¿no? Preguntarse cómo viaja un electrón en un sistema bidimensional como un electrón es fundamental, por ejemplo, ¿no? Entonces, saber plantear este problema en términos de una teoría cuántica de campos no está de más. Entonces, los fermiones tienen su relevancia, ¿no? Y vale la pena estudiarlos. Para los que trabajan en altas energías, que están los muones, los taos, los quarks, son partículas fermiónicas que son también pues el pan de cada día porque hay que calcular pues procesos en presencia o determinados por estos campos. Entonces, si no lo han pensado, les doy hasta el día de mañana. Ya si el día de mañana ya no hay respuesta, ok, lo dejamos así y continuamos con el temario como está. Y bueno, ustedes en su tiempo libre verán que los fermiones son una cosa bastante fácil de trabajar con lo que ya saben de la integral y trayectoria de mecánica cuántica y lo que espero pueda transmitirles ahora en sistemas relativistas. Entonces, lo platicamos mañana de todas maneras, mando el doodle ahorita. Y bueno, que tengan bonita tarde, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, profe, hasta luego. profesor. Hasta luego, profesor. Nos vemos, hasta luego.